Hola amigos, quiero que hablemos de un tema. ¿En Colombia se puede demandar a una persona fallecida, a un difunto? ¿Qué pasa si lo demandamos? O mejor, ¿qué pasa si en el transcurso del proceso alguna de las partes del proceso, bien sea el demandante o el demandado, fallece? Los invito para que nos quedemos en este video y miremos qué es lo que pasa. Esto en razón a un procesito que conocí esta semana y entonces les voy a contar lo que pasó para que nos lo imaginemos todos. Compartan este video, compartámoslo en los grupos, en los grupos familiares, en todas nuestras redes sociales. Bueno, quiero contarles que en Colombia no se puede demandar a una persona fallecida, no se puede demandar un muerto, un difunto, no se puede demandar. Pero sucede muy en común que lo hagamos, bien sea en un proceso de pertenencia o en cualquier clase de proceso declarativo o en un proceso ejecutivo. En un proceso de pertenencia normalmente se solicita el certificado de tradición y libertad y se encuentra que se demandó a una persona fallecida. O en una copropiedad, en el régimen de propiedad horizontal que tanto nos gusta hablar, encontramos en estos procesos que se adelantan para la recuperación de la cartera que iniciamos un proceso ejecutivo porque el administrador demanda a quien aparece en el certificado de tradición y libertad y no conoce que ese propietario ya falleció. Entonces, ¿qué se puede hacer? Resulta que en este caso, cuando se inicia una demanda y se ha adelantado la demanda y resulta que el demandado falleció antes de que se admitiera la demanda, pues cuando el juez se entere por cualquier medio de que ese demandado había fallecido, tiene que declarar nulo todo el proceso y tiene que ordenar, bien sea archivar la demanda o que se reinicie en debida forma en contra de los herederos, tanto determinados como indeterminados de la persona que falleció. Porque en el caso que conocí, resulta que un compañero de la oficina estaba adelantando un proceso, o más bien recibió un poder para contestar una demanda dentro de un proceso de pertenencia. En este proceso de pertenencia, pues resulta que cuando fuimos a verificar, él me comentó que había adelantado el proceso el juez y que la persona a la cual habían demandado había fallecido. Al mirar la demanda, me encontré que habían demandado al titular del dominio y no le habían establecido que había fallecido, o sea, no habían dirigido la demanda en contra de los herederos determinados e indeterminados como debía hacerse. Incluso habían emplazado al heredero fallecido, o sea, como no lo habían podido notificar personalmente, pues lo habían emplazado, lo habían notificado, le habían nombrado curador al ítem, habían ya transcurrido las etapas para contestar la demanda, estaban citando a la audiencia del artículo 372 y 373, el juez la iba a hacer de manera concentrada porque pretendía dictar sentencia. Entonces yo le dije al compañero pues que tenía que presentar un incidente de nulidad para que se declarara nulo todo el proceso. Y así se hizo. Nosotros hicimos el incidente de nulidad argumentando básicamente que el artículo octavo el artículo número octavo del artículo 133 del Código General del Proceso establece pues las causales de nulidad y el artículo octavo es la indebida notificación de la demanda. Por supuesto, fue indebidamente notificada porque no se dirigió contra los herederos determinados e indeterminados. Y en este caso tenía que haberse dirigido la demanda, no solamente declararse nula, sino que esta demanda tenía que reformarse desde el inicio mismo para que fueran demandados los herederos determinados e indeterminados porque la persona fallecida perdió su personalidad jurídica. Él no podía contradecir la demanda, además bajo el principio de congruencia. Yo no puedo demandar a una persona diferente a la que después voy a condenar de alguna manera. Entonces, en este caso, en el estado que se encuentra el proceso, pues el juez tiene que decretar nulo el proceso. Y así lo hizo. Una vez mi compañero presentó el incidente de nulidad al cual le colaboramos, pues resulta que el juez no le quedaba otro camino sino decretar nulo, por el medio que se hubiera enterado, porque no se podía demandar la persona precisamente que no tenía personalidad jurídica. Recordemos que la personalidad jurídica
culminó o se terminó con la muerte de la persona. Entonces no había forma de que se prosiguiera con esta demanda. Se puede haber gastado mucho tiempo y lo que se hace es perder tiempo cuando en una demanda demandamos a una persona que está fallecida. Entonces, en este caso o en cualquier caso, no se puede demandar una persona fallecida. ¿Qué pasa si en el transcurso del proceso, cuando ya se ha admitido la demanda, fallece la persona o fallece alguno de los litigantes o se desaparece, es declarado desaparecida la persona o lo que antes se denominaba en interdicción la persona? En ese caso se puede realizar una sustitución procesal. Ya cuando esto ocurre con posterioridad a la admisión o haber presentado la demanda, pues sí se puede pedir la sustitución procesal que trata el artículo 68 del Código General del Proceso. Cosa que no se puede pedir sustitución procesal cuando el demandado falleció previamente. ¿Por qué? Porque no tenía personalidad jurídica, no había forma que transmitiera sus derechos, no había forma que esta persona se defendiera, pero si ya el proceso estaba en curso, sí puede ser reemplazado, bien sea por sus herederos determinados, bien sea por su cónyuge, bien sea por el curador, bien sea por el administrador de sus bienes, bien sea por una persona que compre los derechos litigiosos, entonces previamente a que hubiera fallecido. O sea, cuando en el transcurso del proceso fallece, la demanda continúa. Es una causal para suspenderlo mientras se constituye la sustitución procesal que trata el artículo 68 del Código General de Proceso. Pero en este caso la demanda sí continúa, a diferencia del caso que les exponía. Entonces, ¿qué se debe hacer? Allegar el registro de función de la persona que falleció, el registro civil de nacimiento, y el juez decretará la sustitución procesal y continuará el proceso contra los herederos que van a reemplazar al litigante. Entonces, quiero que tengan en cuenta estas circunstancias porque se presentan muy en común y sobre todo por esos procesos de pertenencia, como les decía, o en cualquier proceso, incluso en las copropiedades, en estos procesos ejecutivos toca tener mucho cuidado. Entonces, primero investigar si la persona falleció o no falleció. En caso pues de que continuemos con unas diligencias, incluso en caso de obtener sentencia, la sentencia sería nula completamente porque no tendría sus efectos. Entonces podríamos demandar esa sentencia porque no se podría haber iniciado. Es un vicio irrefutable, es un vicio de nulidad absoluta haber demandado una persona fallecida. En Colombia no está permitido demandar a las personas fallecidas, pero en caso de que fallezcan en el transcurso del proceso, ahí sí opera la sustitución sucesoral o procesal que trata el artículo 68 del Código General del Proceso. Muchas gracias, amigos, los espero en un próximo video. Los invito para que sigamos compartiendo estos videos, que nos imaginemos la película total y para que otras personas aprendan y todos como que aprovechemos estos espacios. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.